Si te cuesta trabajo avanzar o apenas te vas a adentrar en este juego, no te preocupes, ya que hoy te traigo cómo sobrevivir en cualquier Stalker, tanto de PC como de consolas. Sin dar más vueltas, vamos directo al grano. Primero que nada, empecemos desde el menú. Una vez que entremos a este, nos saldrá nueva partida. Cuando le demos ahí, nos dará elegir entre 4 dificultades: novato, stalker, veterano y maestro. A grandes rasgos, lo único que afectará es la cantidad de botín que puedas encontrarte en el juego. En novato verás un poco más de botiquines, balas y vendajes, y conforme eleves la dificultad, todos estos escasearán más. Pero en realidad es igual de factible caer rápido tanto en novato como en maestro. Es recomendable empezar en maestro, ya que el juego en sí es difícil, aunque actives la dificultad novato. De hecho, te aviso de una vez que serás eliminado varias veces para que vayas preparándote. Ya estando dentro del juego y saliendo del búnker, nos encontraremos en este pueblo pequeñito. A partir de aquí vamos a explicar todo poco a poco. Primero, los controles básicos. Para agacharte, presiona una vez B en Xbox, cuadrado en Play y C o Control en PC. Si mantienes presionada la tecla o el botón, te agacharás aún más. Para PC, deberás presionar Control más Shift. Y para restablecer la posición, simplemente presiona 2 veces el botón de agacharte en consola o suelta las teclas en PC. Ahora algo muy importante, en PC habrá algunas teclas específicas para cada acción. Por ejemplo, con el 1 vas a sacar tu cuchillo, con el 2 la pistola, 3 el arma secundaria, 4 granadas, 5 binoculares y con 6 los tornillos. Pero en la versión de consolas debes de mantener el bumper izquierdo, es decir, el botón que está arriba de tu gatillo izquierdo. Una vez hecho esto, abrirás la siguiente rueda de herramientas. Sin dejar de soltar el bumper, mueve el joystick de la cámara hacia el objeto que quieras equipar. Y listo, ya vas a tener el arma equipada en tus manos. Cuando tengas un arma cuerpo a cuerpo, puedes hacer 2 tipos de ataques: el ligero, que es el que se hace con el clic izquierdo del ratón o con el gatillo derecho en tu control, y el ataque pesado se hace con el clic derecho en PC y con el gatillo contrario en la versión de consola. Ahora pasemos con la interfaz. Abajo a la derecha verás 2 barritas de colores. La roja indica la vida total, mientras que la azul indica el estado de tu armadura. En el caso de que tu armadura esté dañada, la barrita se irá reduciendo poco a poco con cualquier tipo de daño, ya sea cuerpo a cuerpo, a distancia o con anomalías, hasta eventualmente desaparecer la misma barrita, lo que hará que recibas el mismo daño como si no tuvieras puesta alguna armadura. Encima de estas barritas, rara vez te aparecerán otros indicadores que muestran efectos de estado. Por ejemplo, este icono representa el hambre, este otro que te estás desangrando, este la radiación y este último tu estado mental. Cada uno de estos iconos tendrá un respectivo color que te muestra la gravedad de ese efecto. Si está en verde no hay tanto problema, si está en amarillo ya debes de tener cuidado, pero si está en rojo tienes poco tiempo para tratar el efecto, de lo contrario vas a estirar la pata. Las soluciones para cada efecto son las siguientes. Importante, si el color no es verde pero sí amarillo o rojo, requerirás de más objetos de curación para solucionar este efecto de estado. Primero pasemos con el hambre. Este reducirá tu vida lentamente mientras más tiempo tengas este efecto. Para resolverlo, entra en el inventario y selecciona un alimento, da doble clic en él con el mouse y listo, ya consumirás el mismo. Y en consola, abre el inventario con el botón Y o triángulo en PlayStation. Luego, con el joystick derecho selecciona el alimento y presiona A en Xbox o la cruz en PlayStation para consumir ese alimento. Ahora vamos con el desangrado. Este reducirá tu vida cada vez más mientras más rojo esté el icono. Para resolverlo, verifica que tengas vendajes en tu inventario, que de hecho se verán de esta manera. En caso de que sí tengas, presiona más en PC y panel de cruz hacia la izquierda en Xbox y Play. Vamos con la radiación. Este tendrá el mismo efecto que el desangrado y para este tenemos 3 opciones. Primero tenemos el vodka. Sí, aquí el vodka disminuye la radiación. Luego tenemos el antídoto antirradiación, el cual se verá de esta manera en el inventario y tendrás que consumir
consumirlo como la comida o el agua, es decir, directamente abriendo el inventario y seleccionándolo. O por último, de forma pasiva con ayuda de artefactos que reducirán la radiación, como bola de fuego, gota o urchin. Y por último tenemos la salud mental. Esta estadística está sujeta en los juegos básicamente a dos cosas: a un tipo de mutante, el controlador. Cuando te encuentres con este enemigo en específico, utilizarás sus poderes para desequilibrarte, soltar tu arma y reducir tu salud mental, mostrando estos destellos y temblorina. Cuando esta estadística llegue a 0, la pantalla se oscurecerá y nuestro personaje se eliminará solito. Para poder evitar esto, simplemente no busques pleito con este mutante en específico y mejor corre, ya que no hay forma de recuperar tu cordura más que con el paso del tiempo, y estarás un rato con estos efectos hasta que se quite. Por eso es mejor evitarlo. Y la segunda cosa que también te va a causar esto son distintas zonas y anomalías en específico. Y la forma de poder resolver esto va a ser la misma que con los controladores, simplemente evitando esos lugares o zonas en específico. Bien, estos fueron todos los efectos y cómo solucionarlos o evitarlos. Volviendo a la interfaz, aquí abajo tenemos la munición de nuestra arma actual. Aquí podrás ver el tipo de balas que serán necesarias para el arma que tienes en tus manos, la cantidad de balas que tienes en el cargador, la cantidad que tienes en tu mochila, y algunas armas tendrán distintas cadencias de tiro, las cuales se te representarán con un número o letra adentro de este paréntesis. Por ejemplo, verás un 1 si disparará de forma singular, otros con un 2, 3 o por último con una A, que quiere decir que dispara de forma automática tan solo manteniendo pulsado el botón de disparar. Solo en algunas armas la cadencia se la podrás cambiar. En PC lo harás presionando el 9 o la tecla V en mi caso, y en consola podrás cambiarlo cuando apuntas y presionas Y en Xbox o triángulo en PlayStation. Esta es la forma más rápida de hacerlo, pero también cuando presionas el bumper izquierdo del control para abrir la rueda de las armas y presionas Y o triángulo sobre el arma, también cambiará la cadencia. Bien, a partir de ahora muchos iconos van a ser muy diferentes entre Shadow of Chernobyl, Clear Sky y Call of Pripyat. Las diferencias las irán viendo en pantalla, pero vamos a explicar todo esto a grandes rasgos. Abajo a la izquierda podrás encontrarte todos estos iconos. Aquí podrás ver la posición en la que estás, normal, agazapado o en cuclillas. Además, abajo del personaje podrás ver una barra azul que se irá reduciendo conforme corras o caminando si tienes mucho peso. Cuando llegues a esta parte de la barrita, caminarás más lento. No podrás correr y tendrás que detenerte para descansar. Si te sobreesfuerzas y continúas caminando con mucho peso encima, la barra se vaciará por completo y no podrás moverte a ninguna dirección, por lo que tendrás que esperarte a que se rellene la resistencia para que puedas moverte. Esta barra a la izquierda del cuadro te indica el ruido que haces. Mientras más ruido hagas, más subirá esta parte de la barrita y por ende serás más fácil de ubicar en combate. Para evitar esto puedes entrar en modo agazapado o en cuclillas para avanzar sin hacer ruido. Esta barra es muy similar a la anterior, pero con la diferencia de esta ser la cantidad de visibilidad, la cual aumentará cuando estés en territorio enemigo. Mientras más suba la barra, mejor percepción tuya tendrán, y cuando se complete te empezarán a atacar. Y por último, aquí arriba a la izquierda podrás ver el minimapa. Este punto blanco en el centro eres tú. Dependiendo de la zona podrás encontrarte ya sea puntos verdes, aliados stalkers que has ayudado, puntos amarillos, stalkers o humanos neutrales, puntos rojos, stalkers o humanos hostiles y por último puntos blancos, es decir, humanos previamente eliminados. Estos últimos pueden ser saqueados en búsqueda de botiquines, vendajes, armas y municiones, pero después de un tiempo los cuerpos desaparecerán tanto del mundo como del minimapa y se llevarán consigo todo lo que tenían en sus respectivos inventarios. Además, en este pequeño cuadrito podremos ver la cantidad de stalkers vivos que sean aliados, neutrales u hostiles cercanos. En esta cantidad también se incluyen los que no se marcan en el minimapa como puntitos, por lo que si ves un número pero no ves nada en el minimapa, ten cuidado porque pueden estar acechándote. Además, con esta flecha podrás ver la dirección a la que tienes que ir para continuar tu misión actual, y aquí arriba verás la distancia que hay hasta
hasta llegar hasta ese punto. Conforme vayas jugando y saqueando humanos, te saldrá el siguiente aviso. Si vas a la zona en cuestión y revisas tu minimapa, podrás ver este icono morado. Esto quiere decir que es un alijo o un contenedor donde te vas a poder encontrar cosas valiosas, pero que también podrás utilizar para guardar cosas en ella sin tener la preocupación de que desaparezcan. Aunque te recomiendo buscar más estos cofres azules para guardar cosas, porque luego te puede pasar como a mí, donde no me acuerdo en qué tronco dejé la mejor escopeta que tenía y valió queso. Bien, ahora ya sabes cómo entender la interfaz. Ahora pasemos con dos herramientas que vas a utilizar demasiado: los binoculares y el PDA. En Stalker poseen una función muy importante en caso de que quieras tender una emboscada o evadir algún conflicto, verificando si alguien será hostil contigo o no. Para ello, presiona el botón de los binoculares. Presiona ya sea el botón con el que apuntas o con el que disparas y entrarás en el visor, y verás que los personajes tendrán un rectángulo blanco a su alrededor. Cuando los mires un rato, este tomará el color según el tipo de comportamiento que tendrá el Stalker contigo. El PDA será tu herramienta que te permita ver el mapa, tus misiones actuales, completadas, no completadas y más opciones. En consola, los controles del PDA te aparecerán aquí abajito de toda tu pantalla. Cuando hagas zoom out a todo el mapa, es decir, alejar la cámara, podrás ver los nombres de las regiones disponibles y por visitar. Una vez que te acerques al mapa, podrás ver más a detalle los iconos, zonas, misiones o alijos disponibles. Si viste mi video de qué es Stalker que saqué hace unos meses, sabrás qué son las anomalías. En caso de que no, te recomiendo que lo veas para que sepas más a detalle cómo funcionan. Te dejaré el link aquí arribita a la derecha, pero a grandes rasgos, habrá lugares que te electrocutarán, te harán dar vueltas y te destruirán, pero para poder evitarlos, puedes utilizar los tornillos. Pero si no quieres usar esto, cuando te acerques a una anomalía, tu pantalla se irá poniendo de esta manera y un pitido comenzará a sonar. No dejes que ese pitido se escuche muy rápido, ya que indicará que estás demasiado cerca de una anomalía. Conforme vayas explorando y avanzando por cada uno de los mapas del juego, encontrarás artefactos que te ayudarán a dar ciertas ventajas, desventajas o a veces ambas. Muchos te los vas a encontrar tirados en el suelo de los bosques, anomalías o incluso dentro de cajas que puedes romper con un ataque pesado del cuchillo. Algunas ventajas pueden ser desde reducir lentamente la radiación, protegerte de daños de anomalías, disminuir el daño de los disparos que recibas o incluso más salud. Es recomendable que vayas probándolos todos y ver cuál se adapta más a tus necesidades. Una vez que hayas hecho esto, puedes entrar al inventario, seleccionar el o los artefactos que te quieras equipar y hacer doble clic izquierdo en PC, presionar A en Xbox o la cruz en PlayStation. Una vez hecho esto, se moverán a esta parte de por acá, el cual es tu cinturón de artefactos, y cuando salgas del inventario verás tu cinturón aquí abajito a la derecha. Aviso importante, y es que si empieza a salirte el icono de radiación en tu personaje, no estás en una zona radioactiva y este empeora, revisa que alguno de los artefactos no genere radiación. En ese caso puedes quitártelo o agregar otro que quite la radiación con el tiempo. Lo más importante del juego que debes conocer es que el juego solamente guardará tu partida cuando cambies de escenario o de mapa, por lo que en caso de PC, si has avanzado mucho y no quieres perder tu progreso, presiona F6 para hacer un guardado rápido de tu partida, y en caso de consola tendrás que presionar el botón de pausa, guardar partida, nueva ranura o selecciona una partida que ya tengas guardada para sobreescribir el progreso y así no repetir una hora o dos de misiones. Bien, ya sabes lo básico para empezar a sobrevivir en cualquier Stalker. Ahora pasemos a otros 10 consejos más pequeños que te facilitarán más la exploración y te ahorrarán mucho dinero. Primero, cuando derrotes a un enemigo humano, este soltará su arma en el suelo. Recógela, entra al inventario y teniendo el arma seleccionada, presiona clic derecho, X en Xbox y cuadrado en PlayStation para abrir el menú de opciones del objeto. Si te sale la opción de descargar, presiónalo. De esta manera le sacarás las balas al arma y podrás usar las balas en alguna otra que tengas tú, siempre y cuando coincidan con el mismo calibre. Segundo, rompe todas las cajas, tanto cafés como las que tienen un color blanco, ya que en muchas de estas podrás encontrarte botiquines, vendajes, munición o incluso artefactos que puedes vender o utilizar. De hecho, los artefactos más raros y valiosos aparecen adentro de estos. Tercero, habrá personajes que te hablan ucraniano o ruso y otros
otros que hablarán según el idioma de tu consola. Este es un punto clave, ya que por lo general los personajes importantes hablarán tu idioma, mientras que los secundarios hablarán diferente. Cuarto, mientras más lejos dispares a un enemigo, menor será la probabilidad de atinar un disparo certero, pero si estás demasiado cerca de los enemigos, te harán más daño, así que busca nivelar este aspecto. Quinto, los disparos en la cabeza a los enemigos sin armadura o con armadura baja serán insta-kill, pero también a veces aplicará contigo. Sexto, aprovecha el sigilo. Utiliza armas con silenciador, agáchate y dispara a tus enemigos cercanos. Ahorra balas y utiliza el cuchillo rápidamente antes de que te descubran. Esto te dará algo de tiempo para correr o empezar bien una pelea con un par de enemigos menos. Séptimo, Stalker es un juego de mundo abierto, pero en lugar de todo estar pegado, te encontrarás en regiones más grandes o más pequeñas que estarán conectadas por pantallas de carga. El juego los llama más que nada niveles, pero aún así la libertad de exploración es completa. Pero sin entrar mucho en spoilers, si quieres explorar todos los lugares a profundidad y poder regresar cuando tú quieras, procura no pasar de Pripyat, ya que una vez pasado ese nivel ya no podrás regresar a los anteriores mapas, por lo que se convierte en un punto de no retorno, solo para que lo tomes en cuenta. 8. Junto con lo anterior, no hay viaje rápido en Shadow of Chernobyl, por lo que tendrás que moverte a pie constantemente, solo en este juego, pero en las siguientes versiones ya podrá haber un viaje rápido, a cambio de un poco de dinero. 9. A veces habrá armas y trajes especiales. Para poderlos identificar tendrán este icono verde. Te recomiendo que los tomes y los guardes, ya que todo te ayudará muchísimo en la etapa final del juego. Y 10, hay varios finales que dependerán de las misiones que hayas completado, fracasado, relaciones con los personajes y más cosas así. Así que la rejugabilidad de Stalker es alta en todos los títulos. Bien, esto es todo lo básico y esencial que necesitas saber para poder empezar a jugar Stalker, tanto de PC como de consolas. Si te quedaste con alguna duda o quieres realizar alguna otra aportación, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios, para que entre todos podamos ayudarnos a mejorar y sobrevivir en este mundo postapocalíptico. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.